famoso o popular libro se titula Los Generales de Dios y narra la historia de diferentes hombres y mujeres del siglo pasado y del siglo antepasado que marcaron avivamientos, que trajeron moveres de Dios a la humanidad, que Dios los usó de manera poderosa. Pero cuando uno va al libro de los Generales de Dios y llega a los últimos capítulos, te embarga una tristeza muy profunda, porque la mayoría, no todos, pero me atrevo a decir casi un 90% de quienes fueron usados grandemente por Dios terminaron borrachos, terminaron enfermos de cirrosis, que es una enfermedad que viene por el alcohol, fuera de su juicio cabal, en algún nosocomio, internados. Otros terminaron en juicios, en demandas cruzadas con otros ministerios, fornicación, en adulterio. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que falló al final de la vida? ¿Qué hicieron mal? ¿Por qué otros que no fueron tan relevantes en la historia no terminaron tan mal? Creo saber la respuesta. Se metieron con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae solo dos cosas: vida o muerte. No hay algo en el medio. Cuando la presencia de Dios viene a una congregación, trae vida. Cuando se va, inmediatamente viene la muerte. Cuando David peca contra Jehová y es descubierto por el profeta Natán, él grita: no quites de mí tu presencia. No solo por el temor a la ausencia de Dios, sino porque él sabía que no hay lugares vacíos en términos espirituales. Si no estás lleno de la presencia de Dios, estás lleno de la presencia del enemigo. Es así. No hay alguien que diga, bueno, yo no quiero a Dios, pero tampoco al diablo, me quedo en el medio. O estás lleno de Dios o estás lleno de otro, pero siempre estás lleno de algo. Y donde debería estar la presencia de Dios, está la presencia del enemigo. Alguien debe oír este mensaje hoy, porque si en tu hogar no está la presencia de Dios, hay alguien más que está ocupando tu lugar. Hay alguien más que está ocupando el lugar que debería ocupar la presencia de Dios. Digo el tuyo porque eres el sacerdote que trae la presencia de Dios. Cuando en tu casa no hay paz, cuando hay griterío, cuando se respira el ámbito tenso, es porque la presencia de Dios se fue. Y son espíritus los que te atormentan, los que no te dejan en paz. La única forma que los espíritus no te toquen, no te atormenten, es estar lleno de la presencia de Dios. Eso es lo que produce el arca. Y cuando uno va a la Biblia, yo titulé este mensaje y esta serie para que no se lo olviden, muy parecido a una película que dirigió Steven Spielberg y que protagonizó Harrison Ford, Los Cazadores del Arca Perdida, no lo olvidarán más. Porque la Biblia está llena de cazadores de ese arca que no podían encontrar. Quien cazaba, quien recuperaba, quien conquistaba el arca se alzaba con la historia, se alzaba con el bronce de haberlo logrado y además todo lo que el arca obviamente significaba. Pero cuando vamos a la Biblia vemos un periplo de la caja divina que no encuentra descanso. La Biblia, no los voy a aburrir con los detalles históricos, pero la Biblia narra que había un sacerdote llamado Elí, tenía 2 hijos, y un día Dios, porque siempre Dios avisa, nunca Dios te toma por sorpresa, nunca Dios viene y un día y te corrige y no lo sabías, siempre el Espíritu Santo te dice, cuidado, siempre. Y un día Dios le dice a Elí que sus hijos son unos perversos, que sus hijos están cometiendo algo gravísimo ante los ojos del Señor. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 2, el versículo 12. El pecado de estos jóvenes, Elí, es gravísimo a mis ojos. Y Elí era un anciano. Se enteró todo lo que sus hijos estaban haciendo. En otras palabras, sus hijos se acostaban con rameras, con mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero en la puerta del templo. Lo hacían dentro del templo, obviamente cuando la gente, imagino, no estaba allí. Usaban las ofrendas. Un hombre de Dios se acerca a Elí y le dice, así dice el Señor, por cuanto tienes desprecio y usas la ofrenda, porque honras a tus hijos más que a mí, porque te engordas con las ofrendas de mi pueblo, no voy a permitir que ni tus parientes sirvan. Y yo prometo, aunque había prometido que tus hijos me servirían, ahora yo prometo que no me servirán más, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Tremenda sentencia de parte de Dios. Dios me dice una cosa así y yo me dedico a vender cebolla.
me pongo una verdulería. Yo me dice una cosa así, yo me dedico a cualquier cosa, no sé, trabajo de camarero, digo, se terminó mi relación con Dios tal como se conocía hasta ahora. No es que Dios le está diciendo, mira, si no te arrepientes, dice, no vas a servirme más, ni tú, ni tus hijos, porque los has honrado. No has querido tener problemas con tus hijos. Alguna vez yo dije esto y lo diré otra vez. Cuando la Biblia habla de bienaventurados los pacificadores, no está hablando de bienaventurados los que mantienen la paz. Mantener la paz no es lo mismo que ser pacificador. Mantener la paz es, mi hijo es un sinvergüenza, un maleducado, llega a la hora que quiere, consume pornografía en casa y yo no le quiero decir nada para mantener la paz en casa. Tú tienes un gran problema, estás honrando a tus hijos por encima de Dios. Así tu hijo tenga 30 años, si es tu techo y no paga la renta, él no es un inquilino, él es tu hijo y tú estás honrando a tu hijo por encima de Dios. Tú no estás manteniendo la paz. Mejor dicho, tú estás manteniendo la paz, pero no eres un pacificador. Para pacificar a veces hay que hacer guerra. Para pacificar a veces hay que confrontar, enfrentar. No es lo que nos gusta, a nadie nos gusta confrontar. Yo evitaría cualquier tipo de confrontación. Y cuando uno es líder o pastor y quiere evitar confrontar, tiene un grave problema de carácter. Porque hay de los que dicen, si confronto se me van estas dos familias. Si le digo que está haciendo mal, el diácono me dijo que se llevaba media iglesia. Si desnudo lo que está haciendo, me arma una división y el líder de jóvenes me lleva a toda la juventud. Los he escuchado, honrando a un tipo endemoniado más que a la presencia de Dios. No es que eres un pacificador que confronta, que hace guerra para plantar la paz. Quieres mantener la paz, que es diferente. Y alguien aquí necesita oír esto. Alguien necesita que el Señor les diga hoy de manera directa, hay cosas que tienes que confrontar, que enfrentar, que no están bien y las tienes que hablar. Puede que sea un socio, puede que sean tus hijos, puede que sea algo que hay que arreglar, sentarte en la mesa de la cocina y arreglar con tu cónyuge. No esperes llegar a la cama para ver si la cama por sí misma arregla los problemas que debieran arreglarse en el comedor. Tienes que hablar. El sexo no resolverá tus problemas matrimoniales. Tienes que hablar, enfrentar, no digo pelear, vamos a hablar, vamos a dialogar, apaga el celular, apaga la televisión y vamos a hablar. Necesitamos traer paz a nuestro hogar. Hay algo que te intranquiliza entre tus empleados, háblalo, confróntalo. Eso es ser un pacificador. Yo quiero paz, porque cuando permites la presencia de otra cosa, que no sea la presencia de Dios, el demonio tomará lugar. Y es como la humedad que se mete en una piedra, te va humedeciendo, humedeciendo, y un día te levantas lleno de musgo y dices, ¿cómo me mojé tanto con el enemigo? ¿Cómo me ensucié tanto? El enemigo no tiene apuro para llevarte a la destrucción. Solo dale tiempo y él hará su trabajo. No puedes bajar la guardia, no la puedes bajar. Y si Dios te dice, confronta, Elí, confronta. Nunca permitan que el pecado tome un lugar, que los muebles de Tobías se queden en el lugar santo. Tienes que confrontar, tienes que limpiar. Lo que trato de decir es, por favor, no toques el arca. No toques el arca. Y eso a nosotros que venimos de una cultura que servir a Dios es hacer algo y si no hago algo no estoy bien, que no nos permitan tocar el arca, ¡ay, me discriminan! Y entonces nos vamos allá porque allá no nos piden requisitos para que sirvamos a Dios, no nos ponen condicionamiento y ahora sí estamos bien porque servimos a Dios. Nunca creas, ni siquiera un milagro de Dios en tu ministerio, que significa un endoso de que la presencia de Dios está contigo. Ni siquiera cuando Dios te use, no creas que eso es un cheque firmado en blanco que Dios te dice estoy contigo. Porque bien Dios podría usarte y tú seguir siendo mula el resto de la semana. La mula que labró Balaán no fue a la Universidad de Israel a aprender idiomas. No verán ustedes en la epístola de la mula, siguió siendo mula. Se casó con un mulo y tuvo mulitos y se murió como mula. Ay, tengo temor, terror, de que algún día la presencia de Dios se vaya y no me haya dado cuenta, hablé de eso también, de inconsciencia espiritual.
Sansón no se dio cuenta, dice la Biblia, que la presencia de Dios ya no estaba con él. Y Sansón pensó, ahora haré lo de siempre y las fuerzas vendrán, y las fuerzas no vinieron. Tú no puedes burlar a Dios. Entonces necesitas decir, yo necesito pararme, valga la redundancia, en la brecha de mi hogar, de mis cosas, de mi compañía. No estoy diciendo que no tengas inconversos en tu compañía. No estoy diciendo que tienen que ser todos cristianos. Estoy hablando de los que tocan las cosas de Dios, de los que sirven al Señor. Tú puedes engañar al pastor, a quien te llena la forma, a la secretaria, pero no puedes engañar a Dios. Elí, por alguna razón, hace caso omiso. Dios le habla y a él no le importa. No hace nada con sus hijos. Y piensan, hey, el arca está aquí. Está bien, mis hijos cometen algunos infortunios, pero el arca está aquí, ¿qué podría fallar? Y un día llegan los filisteos, los enemigos de toda la vida de Israel, y los rodean. Y cuando el ejército de Israel están en su campamento, dicen, traigamos el arca del pacto en el medio de la batalla y él nos salvará de los enemigos. El arca no era para eso, el arca era un sitio de adoración. Era un sitio para que el sumo sacerdote entrara y la presencia de Dios hiciera contacto con la humanidad. Pero ellos de pronto dijeron, usemos la presencia de Dios como talismán mágico. La usaremos para tener poder. Vuelvo al libro Los Generales de Dios. Me pregunto por qué terminan locos, borrachos, en adulterio, en pecado, y trato de ver cuál fue el crack. ¿Qué fue lo que los desvió? Y unos capítulos antes, al final, encuentro frases como, y fulano de tal ya no oraba, ya no buscaba el rostro de Dios, porque sabía que cuando él se paraba los milagros ocurrían. Busco a otra que terminó también en un nosocomio, perdida mentalmente, y dice, maltrataba a sus empleados. Sabían que tenían debilidades, estaba adicta al alcohol y a las anfetaminas, pero cuando se paraba, su boca brotaba palabra de Dios y las multitudes venían a oírla, y eso la confundía. Hay un momento donde tú dices, si tengo el arca aquí, todo está bien. Oiga, pastor, yo me siento que vivo en un infierno en la semana, pero cuando vengo el domingo a servir de ujier, me siento que toco el cielo. ¿No se supone que estoy bien? No, no estás bien. Lo que hagas el domingo aquí no compensa lo que ocurra en la semana. Nadie dice amén, no sé si se durmieron o es muy duro. No podemos decir, ya aprendí cómo funciona la franquicia. Tú no puedes decir, bueno, yo sé cómo es este negocio. Porque no es un negocio, no lo puedes imitar, no lo puedes imitar. ¿La tienes o no la tienes? Y cuando la presencia de Dios viene sobre ti, hoy lo hablábamos en privado con los pastores antes de subir aquí, cuando la presencia de Dios viene sobre ti, inmediatamente eres marcado. Oigan lo que les diré, oigan, este es una revelación o un secreto que te lo voy a dar por la misma ofrenda. Miren, cuando el Espíritu Santo te marca, te señala, hay una cobertura, eso es lo bonito, ¿no? Estás cubierto, estás ungido, eso es lo bueno. ¿Qué más bueno trae la cobertura del Espíritu Santo? Que tus hijos son cubiertos. Hay un vallado. Satanás no puede tocar a Job ni a sus hijos si no es con permiso de Dios. Hay un vallado. ¿Qué más trae bueno? Que los que sirven en tu ministerio son cubiertos por tu paraguas, son cubiertos por la unción. ¿De dónde saco esto? Es que Dios le dice a Josué, quita a Acán del campamento, porque es un anatema, quítalo. Dios no dice, Josué, mientras dormías, te fulminé a Acán. Estaba durmiendo y lo reventé con un rayo, así no tienes problemas como pastor. No, tú tienes que confrontar, sácalo del campamento, porque su codicia me ha afrentado, le dice Dios a Josué, y Josué es el que tiene que hacer el trabajo. En otras palabras, Dios dice, mientras que esté bajo tu cobertura y en tu campamento, yo no puedo hacer justicia, dice Dios. Miren lo maravilloso de la unción. Para los que tienen dudas, y dices, yo vivo con un esposo inconverso, entonces mi vida es un infierno, ¿cómo hago? Tu unción, aunque él todavía no se haya arrepentido, tu unción lo protege a tu esposo, tu unción protege a tus hijos.
Mis hijos no se quieren congregar. Sigue orando por ellos. Sigue proclamando la santidad y la salvación, que tu unción los está cubriendo. Mientras que esté un ungido. Si hubiese un justo, no destruiré, dice el Señor, la tierra. Si hubiese uno. ¿Me siguen? Si hubiese uno. Una ciudad entera sería perdonada si hubiese un justo. La unción de uno genera una radiación divina. ¿Me siguen? Eso es lo bonito. Ahora va lo que no es lindo. Cuando estás marcado por el Espíritu Santo, Satanás dice, no lo podemos tocar porque está ungido. Pero si Dios lo ungió, es porque es peligroso. Así que envía a sus demonios a que anden como león rugiente, esperando un momento en que baje la guardia. Un momento en que baje la guardia. Tú nunca la puedes bajar, pero ellos están allí. ¿No te pueden tocar? Pero acechan. Nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. Nada que ver con la suegra, eso es si te vuelves a casar. Nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. Y acechan. Este es el punto. Cuando Dios pone el ojo sobre ti, Él mismo marca en la atmósfera celestial que eres importante para el reino y automáticamente te expone como un capitán, como un general. Favor Day tiene mucho más riesgo de caer, mucho más riesgo de tropezar que cualquier otra iglesia que no tiene la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te expone. No solo los domingos aquí, los cielos se abren, los ángeles están y el rey se sienta aquí, sino que hay una conmoción porque en el sur de California, por años los demonios no se preocuparon y dijeron, nada pasa allí, los pozos han sido tapados, Azusa es historia, la gloria de Dios no está, pero la gloria ha vuelto al sur de California y ha estado aquí y los cielos se conmueven y la atmósfera se transforma. Alguien tiene que decirme, ¡amén! ¡Aleluya! Voy a terminar esta primera parte de los cazadores del arca perdida. Llevan el arca, estos sonsos grandes. Mi viejo decía sonso grande, que era la manera de insultarte con cariño. Sonso grande. Llevan el arca y la ponen en el medio del campamento y dice, ahora sí, tenemos la victoria. Y empiezan a victoriar y a cantar y a gritar y tienen un cultazo de 8 horas. Los filisteos, cuando oyeron el murmullo o el griterillo, mejor dicho, de todos los israelitas, dijeron, ¡ay de nosotros! Porque esta gente es muy poderosa. Tal vez terminemos siendo esclavos de ellos. Tienen que armarse de valor, filisteos. Los escuchan gritar. Dios está con ellos. Hasta el enemigo sabía que Dios había estado en el pasado con Israel. Necesitas oír esto. El Dios que estuvo ayer contigo no sirve para hoy. Tu relación que tenías ayer con Dios no te sirve para hoy. No puedes vivir del humo de las experiencias pasadas, del fuego del ayer. No puedes vivir de las migas de lo que alguna vez fue pan. Necesitamos hoy la presencia de Dios. ¿La quieren hoy? ¿Quieren la presencia de Dios de verdad? Hoy, oiga. Cada día yo puedo recordar los estadios donde Dios me llevó, o los países donde Dios me llevó y nada de eso me endosa para que hoy la gloria esté sobre mí. Dios no bendice por historial. Dios no te bendice porque tu padre fue pastor. Dios no te bendice porque tú alguna vez predicaste. Dios no te ungirá porque, bueno, tú eres nieto de pastor. Oh, no creas eso. Ni siquiera te ungirá porque estás muchos años en la iglesia. Nacer en un garage no te hace un automóvil. Es que la gloria de Dios esté contigo, no la hoja de vida. La gloria de Dios. Ellos gritan de tal manera que los enemigos se asustan. Pero aún así dice, bueno, vayamos contra Israel y si nos toman de esclavos, que nos tomen. Y se van a la batalla. Y contra todo lo que se imaginaban los filisteos y los israelitas inclusive, el pueblo de Israel cae a filo de espada. 30.000 soldados de infantería mueren ese día de Israel. Israel no tenía una pérdida así en años. Jamás. Pero el pecado de los hijos de Elí, allá
en el secreto del campamento, los trajo a una derrota pública. Lo que hagas en el ropero, lo que hagas en el secreto, siempre te derrotará públicamente, siempre. Tú puedes borrar el historial de internet y dices, sé cómo funciona esto, nadie lo descubrirá, pero te traerá una derrota, pública, que todos verán, siempre. Solo es cuestión de esperar, el diablo no está apurado. Tú dices, nadie sabe lo que yo dije, nadie sabe, nadie lo sospecha, pero tarde o temprano eso sale a la luz allí, cuando estás en el frente de batalla. Jóvenes, no salgan a batallar si tus cuentas no están arregladas con Dios. Cuando te presentas una ofrenda ante Dios, arregla con tu adversario, dice el Señor. No sea que tu adversario te acuse y tu ofrenda pierda valor y pases vergüenza. Arregla con tu adversario, arregla la situación. Arregla tu vida, ponte a cuenta con Dios antes de salir a la batalla, porque te va a pasar lo de Israel, no solo la muerte y la mortandad que vino a todo el campamento, sino que les robaron el arca. El próximo domingo les contaré dónde va a parar ese arca, pero el arca se va de la casa de Dios y se presume en los próximos 40 años no regresará más. Les robaron la presencia de Dios. Les robaron el arca. No puedo creer que el arca haya sido robada. Algo que era lo más preciado, era la conexión que ellos tenían con Dios. Un día la presencia de Dios se fue. Cuando en esa mortandad mueren los hijos de Elí en la batalla y regresan a darle la noticia a las nueras de Elí. Una de ellas estaba por parir y literalmente tiene el hijo y luego muere, no sin antes gritar, ¡Icabod! ¡Icabod! Icabod es la palabra más triste de todas las escrituras. Hay solo 2 traducciones para Icabod. Icabod significa la gloria de Dios ha sido desterrada. Y la otra traducción es la presencia de Dios ha partido. Icabod. Y así llamó a su hijo, para que tuvieran memoria. Hubo un día, una hora en el calendario de Israel en que la iglesia dejaría de ser tal como la conocían. Icabod, 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 la gloria de Dios ha partido. Algún día esa gloria partió de las grandes catedrales y partió de los grandes estadios. Algún día estuvo, pero un día se fue y Sansón no se dio cuenta. Mi esposa me conoce y le digo, Liliana, si ves que dejo de ser un hombre de Dios, dímelo antes en la intimidad. Dime, eres un fraude, dímelo, eres un fraude. Porque entonces pediré morir, pediré que el Espíritu Santo me lleve antes de traer vergüenza a la iglesia. Pero dímelo. Icabod. Hubiese preferido no conocer tu presencia que luego de conocerla, perderla, cantan los salmos de David. Hubiese preferido nunca haber visto el rostro de Dios que después de haberlo visto, despreciarlo. Nunca, jamás. Quien se enamora de Dios puede olvidarlo. Icabod es la palabra prohibida para Favor Day. Les he dicho a los pastores una sola cosa: honren la presencia de Dios. ¿O no? Lo he dicho, se lo he dicho una y otra vez. ¿Qué consejo? Honra la presencia de Dios. Hónrala cada vez. Y cuando uno empieza dice, sí, ¿qué otra cosa se supone que voy a hacer? Por supuesto, es casi los primeros palotes. Es básico, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero vienen los tiempos en que alguien te hace propuestas que no puedes aceptar. Vienen los tiempos en que te sientes tentado a que otro haga el trabajo por ti. Viene el tiempo en que alguien viene y te propone dinero a cambio de que tú hagas componendas con la unción. Y allí se prueba tu carácter. No permitiré que la unción se vaya de aquí. No permitiré que el arca sea quitada de Favor Day. Mis queridos, mis amados, es lo único que tenemos. Es todo lo que tenemos.